Vamos a hablar de cómo se puede calcular el promedio y conceptos asociados a la mediana y la moda en un conjunto de datos agrupados. Aquí podemos observar una tabla de datos agrupados básica. Tenemos únicamente el número del intervalo, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta. Aquí vemos que hay 90 datos que van entre 30 y que están entre 30 y 40, 40 datos que están entre 40 y 50, 10 datos que están entre 50 y 60, 20 datos que están entre 60 y 70, 10 datos que están entre 70 y 80, 80 datos que están entre 80 y 90 y 70 datos que están entre 90 y 100. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo de calcular promedio y esos conceptos asociados a mediana y moda en una tabla de datos agrupados es completar esta tabla. Solamente nos hacen falta tres columnas: la frecuencia absoluta acumulada, la marca de clase y este que es un producto entre la frecuencia absoluta y la marca de clase. Entonces empecemos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a sacar a partir de estos datos, de los datos que están aquí, los de la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta acumulada siempre es igual a la frecuencia absoluta, en este caso sería 90. A partir de aquí, yo voy a ir sumando la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta que está inmediatamente debajo. Entonces, yo voy a sumar esta y esta de aquí. Me da, yo puedo usar Excel para hacer esto. 90 más 40, 130. Ahora, este 130 lo voy a sumar con este 10 que está acá. Ahí aparece la respuesta. Este 140, verlo con un color azul, lo voy a sumar con este de acá. Resultado, 160. Seguir sumando, voy a poner un color aquí diferente. 160 más 10, pues 170. Sigo sumando. 170 más 80, 250. Y el último, 250 más 70, 320. Este último número que aparece aquí también corresponde al total de datos, que se representa con la letra N. Entonces, vamos a resaltar esto porque es muy importante y lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces, el cálculo de la marca de clase es muy sencillo. La marca de clase solamente voy a sumar el límite superior y el límite inferior, lo sumo y lo divido entre 2. En este caso sería 30 más 40, 70. 70 entre 2 es 35, entonces 30 más 40 y divido entre 2. 35. Y hago exactamente lo mismo con los otros valores. Aquí vamos a resaltar esto en un color ahí está. Bueno, y esa última columna la voy a obtener multiplicando
la frecuencia absoluta por la marca de clase. En este caso, en la primera sería 90 por 35. Ahí está el resultado. Y hago exactamente lo mismo con las otras filas. En este también yo voy a calcular el total de FI por X sub I. Lo hago sumando todos estos datos que aparecen acá. Una suma. 21.000 da. Vamos a resaltar esto también, que también es importante. Vamos a cambiarle el color. Listo. Entonces ya ahí está completada mi tabla. Ahora, ¿cómo calculo el promedio de estos datos que están aquí? El promedio se calcula dividiendo. Voy a dividir el total de FI por XI. Lo divido entre el número total de datos. En este caso sería 21.000 dividido entre 320. El resultado de ese promedio es 65,625. Vamos a resaltarlo. Ahora, ya ahí calculo el promedio. Me faltaría entonces la clase modal y la clase mediana. Ojo, que aquí no se obtiene la mediana y la moda, el procedimiento es un poco más elaborado, pero sí podemos saber cuál es la clase modal y la clase mediana. ¿Cuál es la clase modal? Pues la clase modal, la clase o intervalo modal, el que tiene el mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál tiene la mayor frecuencia absoluta? Aquí vemos que la mayor frecuencia absoluta es 90. Entonces, este intervalo que aparece aquí, todo este intervalo, vamos a resaltarlo. Entonces, podemos decir que la clase modal es la clase o intervalo 1. Este viene siendo mi clase modal. Se puede llamar clase o intervalo, son sinónimos. Ahora, la clase mediana es un poco más complicado. No demasiado, pero sí tiene un mayor grado de dificultad. Entonces, ¿cómo lo calculo? Tengo que salir a partir de el total de datos. Yo sé que el total de datos es igual a 320. Pero para yo calcular la clase mediana, tengo que sacarle la mitad a ese valor. La mitad de 320 sería 150 más 10 sería 160. Esa es la mitad de 320, 160. Ahora, yo voy a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas la primera que sea mayor o igual a 160. Entonces voy a ver, 90 no es mayor o igual a 160, 130 tampoco, 140 tampoco, 160, aquí está, aparece el número. Entonces, esta clase o este intervalo, recordemos que son sinónimos, ponerle este color, es la clase mediana. Entonces yo puedo decir aquí que la clase mediana es la clase o intervalo 4.
Repito el procedimiento de pronto, sí, para que sea más claro. Para yo hallar la clase mediana, primero me ubico en el total. Le saco la mitad a ese total. En este caso, el total era 320, la mitad es 160. Y voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada la primera que sea mayor o igual a 160. Yo me doy cuenta que empiezo 90, no lo es, 130 tampoco, 140 tampoco, 160. Esta sí es. Entonces ahí donde aparece 160, toda la clase es la clase mediana. En un próximo video vamos a utilizar la clase modal y la clase mediana para calcular tanto la mediana como la moda en un conjunto de datos agrupados.